¿Cuándo tiene verdadero sentido un coche eléctrico? Pues desde mi punto de vista, cuando lo utilizas prácticamente siempre en entornos urbanos, con alguna que otra salidita a la carretera y tienes un lugar donde aparcarlo por la noche y cargarlo. Ahí es justo donde entran los dos protagonistas de la comparativa de este vídeo. A un lado del ring, el Renault 5, un coche que es una reinterpretación de su abuelo y que ha quedado realmente bien. Al otro lado, el Hyundai Inster, un producto que promete ser un outsider dentro del segmento, puesto que las mata callando. Es un coche que tiene mucha personalidad en diseño, pero sobre todo tiene otra serie de características que destacan y mucho. Ambos muy eficientes, de calidad y que van muy bien dinámicamente. Pero ¿cuál de los dos será mejor? Te lo cuento. En términos de diseño, seguramente estés pensando, bueno, Víctor, aquí sí que no hay discusión. El Renault 5 es un coche mucho más bonito que el Inster. Yo ahí tengo cierta discrepancia. Bien es cierto que opino que el francés está mejor resuelto en términos de imagen. Ahora bien, el Inster en persona no es un coche tan feo como pudieran pensar algunas personas a priori, puesto que creo que sí que es verdad que es uno de estos modelos que o te encanta o lo odias, pero tiene su rollo y a mí me gusta un montón el hecho de que tenga los pilotos pixelados, las luces LED estas circulares que le dan todavía más personalidad y que hacen que tenga un estilo de diseño propio de la firma coreana. Además, al ser un coche eléctrico y no tener necesidades de refrigeración alguna, no tiene nada abierto en términos de parrilla en la parte frontal y lo mismo le pasa al Renault 5. Las formas de los dos coches son bastante limpias y los nervios o líneas de tensión brillan por su ausencia, especialmente en el francés, en donde todas las superficies y las formas son bastante redondeadas, mientras que en el Inster sí que es cierto que a pesar de que el paragolpes es muy minimalista, tiene esas líneas de tensión en el capó y especialmente en el lateral y la trasera, que te lo enseño un poquito más adelante. Me gusta en el Renault 5 el logo de la marca, creo que tiene un diseño retrofuturista muy chulo y especialmente los faros se dividen exactamente igual que los del Inster. Por la parte superior tienes unos que son igual que los del Renault 5 que hubo hace décadas, o por lo menos los mismos, pero adaptados a los tiempos actuales, y en la parte inferior esta zona cuadradita en donde tienen los faros LED que hacen que se vea todavía más y digas, leche, un Renault 5 desde lejos. Personalmente no los elegiría en estos colores, me parece que por una parte el verde caza del Hyundai Inster Cross, porque es la versión Cross, que es un poquito más aventurera que la normal, y este blanco en el Renault 5 no les favorecen especialmente, pero sirven para acrecentar mucho más las diferencias estéticas a nivel visual, como estás viendo en el vídeo. Me gusta también en el Renault 5 esta pequeña línea negra que une los faros delanteros y también encima del capó el 5 que hay, que te indica la carga de la batería cuando el coche está enchufado. Por otra parte, comentar también que en la zona inferior ambos tienen protecciones, en el caso del Renault 5 en negro brillante y en el caso del Inster pues un poquito más opacas, precisamente por esa filosofía que te he dicho antes que tiene de coche crossover, vamos a decir. A nivel lateral y en términos de medidas hay cosas muy curiosas entre estos dos coches y precisamente empiezo por esto último, puesto que mientras que el Renault 5 mide 3,92 metros de longitud, aunque pudiera parecer más grande a priori según lo ves, el Hyundai Inster tiene solamente 7 centímetros menos con respecto al francés, 3,85. Además de anchura son 1,61 metros para el Inster por 1,77 para el Renault 5. Aquí sí que hay mucha diferencia a favor del francés, pero lo verdaderamente sorprendente viene en su altura, puesto que el Inster mide 1,61 metros de altura por 1,50 solamente del Renault. Y ojo, porque la batalla o distancia entre ejes es de 2,54 metros en el Renault, pero en el Inster es 4 metros superior, 2,58, y eso a pesar de medir 7 centímetros menos. Su aprovechamiento interior también es mejor y te lo voy a enseñar dentro de poco, pero ahora mismo vamos con el diseño lateral. Para empezar, el Renault 5 tiene unas llantas Chrono de 18 pulgadas en este acabado Iconic Think, que creo que le quedan bastante bien, aunque desde mi punto de vista son un poco sosaina. El Inster, por su parte, tiene unas que están carenadas por completo, pero lo que me gusta, son de 17 pulgadas, por cierto, en este acabado Max, es que son macizas, no tienen estos típicos plásticos que hace que, bueno, sean un poco impostados, y además son aerodinámicamente responsables, al igual, eso sí, que las de el Renault. Por cierto, un Renault que tiene la toma de carga justo aquí, en esta parte, y en la zona frontal no lo he comentado, pero el Inster la tiene en la parrilla. Me gusta muchísimo más la solución que utiliza el Renault 5, puesto que cuando vas a cargar, si vienes de un viaje, lo normal es que te llenes las manos de porquería, porque la zona frontal se llena muchísimo de mosquitos, de barro o de lo que sea. Así que el Inster creo que podría haberla puesto en el lateral
o como mucho en la trasera. Además, por su parte, el techo bicolor del Renault 5 me parece que llama muchísimo la atención, y en el Inster hay unas barras de techo en esta versión Cross que le dan ese toquecillo aventurero y diferencial. Una cosa que tienen los dos y que no me acaba de convencer es que el tirador de la puerta trasera está integrado en la propia ventanilla, lo cual hace que sea menos ergonómico a mi parecer, y yo prefiero los de las puertas delanteras, que al fin y al cabo lo puedes agarrar por arriba, por abajo o por donde quieras, y me parece algo muchísimo más natural y orgánico. Decir también que en la parte del pilar C, sobre todo encima de los pasos de rueda, el Renault 5 ensancha un poquito su cadera y hace que se vea bastante tocho y gordote, y la parte diferencial del Inster, además de lo mismo que el Renault 5, en la zona de los pasos de rueda trasero, reside sobre todo en un pilar B o una unión entre puertas con chapa. En el Renault 5 está oscurecido y hace que se vea mucho más continuista, y esto puede gustarte o no, pero lo que está claro es que le da muchísima personalidad. Y por forma, pues lo mismo que hemos visto en el frontal, el Renault 5 mucho más fluido, redondito, etcétera, mientras que el Inster opta bastante más por la robustez y por unas líneas mucho más marcadas. Estéticamente en la parte posterior nos encontramos más de lo mismo. Es verdad que los culos se ven bastante más anchotes que las partes delanteras, pero mientras que en el Renault reina claramente el minimalismo, la falta de líneas de tensión, de robustez, en el Inster es totalmente lo contrario. Y es que es un coche que tiene unas formas muy marcadas, a pesar de que su portón sea bastante limpio. Sí que nos encontramos en las zonas laterales y especialmente en la parte inferior del paragolpe con estas protecciones, pues una zona que, digamos, más cuadrada, más angulosa, con muchos más angulitos aquí que hacen que se vea un coche, oye, coche. Bueno, dicho esto, ninguno de los dos imita escapes, muy bien por esa parte. Me encantan los faros o los pilotos del Renault, me parece que evocan perfectamente los de su abuelo, mientras que los del Inster están de nuevo en una zona aquí pixelada y en esta parte inferior en un circulito rojo con dos láminas o dos rectangulitos de marcha atrás. Además se nota muchísimo más siendo la versión Cross, que tiene unas protecciones inferiores, aunque el Renault también tiene una zona aquí de negro brillante que, bueno, desde mi punto de vista, pues oye, le queda bastante bien. Como he dicho antes, no son dos colores que yo elegiría para estos coches, pero sirven perfectamente para evidenciar todas sus diferencias. En los interiores empiezo por el Renault 5, un coche que tiene unos asientos que me encantan porque sujetan bien el cuerpo y porque además son muy cómodos, y encima tienen un diseño retrofuturista que me parece súper guapo, la verdad. El volante me gustaría que no estuviera achatado por arriba y por abajo, pero tiene un muy buen tacto del cuero, tiene botones físicos, tiene un satélite para los modos de conducción y además su grosor lo considero más que adecuado. Eso sí, tienes que tener en cuenta que en la columna de dirección, en la parte derecha, hay un batiburrillo de mandos importante y puede que te confunda inicialmente, luego te acostumbras, pero tienes que saber que en la parte superior está la transmisión, que en la parte intermedia está los limpiaparabrisas y que en la parte inferior está el sistema de audio Harman Kardon, por cierto. La instrumentación está reflejada en una pantalla de 12,3 pulgadas, que me parece que en el cambio de visualizaciones o de diseño es un pelín, no quiero decir lenta, pero sí que tarda un par de segunditos en cambiar, pero expone la información de una manera súper clara y sus gráficos son muy buenos. Y el sistema de infoentretenimiento está reflejado en una pantalla de 10,1 pulgadas que tiene un sistema de reconocimiento de voz que funciona súper bien, que a pesar de que tiene Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, su integración con Google es total, puesto que tiene el Google Maps, y esto hace que sea bastante familiar a la hora de interactuar con él, y me parece que todo el tema de la manejabilidad, la rapidez, los gráficos también están muy trabajados. Hay botones físicos en la parte superior para el sistema de audio y en la parte inferior de los aireadores de la climatización para el propio climatizador, y eso sí, hay negro piano tanto alrededor de esos aireadores como alrededor de las pantallas, como en esta parte de aquí, como delante del copiloto, un material que se raya y se ensucia con facilidad. Por el resto de cosas, pues esta zona tapizada me parece súper top, los ajustes son muy buenos, además en esta zona superior tiene un diseño y un tacto muy agradable, y en esta parte inferior hay plástico duro, pero como te digo, el ensamblaje me parece realmente bueno. Por huecos este coche va bien, tiene carga inalámbrica para teléfonos móviles justo aquí debajo, con dos puertos USB de tipo C, toma de 12 voltios, tiene un hueco aquí, otro hueco aquí, que ambos son del doble portavasos, tiene otro justo debajo de los botones de la climatización, que me parece muy pequeñito, tiene un reposabrazo central con un huequito más bien angosto,
La guantera principal tampoco es que sea muy grande, pero bueno, te caben los 4 papeles que sueles llevar ahí. Y en la puerta pasa exactamente lo mismo, unos paños de las puertas, por cierto, que tienen la tapicería de los asientos amarilla y creo que le quedan muy bien. Además el techo tiene como cuadraditos, es una especie de relieve que me resulta también de esa forma retro. Y sí que me gustaría que los tiradores de las puertas no estuvieran terminados en plástico. Me parece que da una sensación de un poco baratero cuando este coche realmente no lo merece, porque está en general muy bien hecho por dentro. En las plazas delanteras del Inster te diría que los asientos me gustan menos que los del Renault 5. Aunque sí que es cierto que tiene una tapicería de tela que es un poco plasticosa y me parece muy fácil de limpiar. De hecho, aquí le pasas un trapo y por mucho que se te caiga un líquido o cualquier otra cosa, creo que, como te digo, es un poco menos guarra en ese sentido. Pero bueno, quitando eso, son unos asientos que también son bastante cómodos, pero por diseño me gustan más los de Renault 5 y además sujetan bastante mejor el cuerpo. Pero bueno, estos cumplen. Y además me parece súper curioso el hecho de que parezca que sea un asiento corrido completamente, puesto que aquí no tienes absolutamente nada, un pequeño montante chiquitito, y aquí tienes el doble portavasos integrado en los asientos y un reposabrazos central que, oye, me parece no solo curioso, sino muy cómodo. Parece que vas en tu trono, en tu asiento, casi como el de un autobús. El volante me gusta más este que el de Renault 5, primero porque tiene un poquito más de grosor, además el tacto del cuero también es bueno y sobre todo porque no está achatado por arriba y por abajo es ínfimo, es muy poquito. También cuenta con botones físicos, con un pequeño satélite para elegir los modos de conducción y encima tiene levas detrás para controlar la retención del motor. Además, en la columna de dirección cuenta igualmente con más mandos que los del limpiaparabrisas, porque aquí está la transmisión, pero no tienes el del sistema de audio que está en el propio volante. Y esto, bueno, pues hace que tengas 2 mandos en vez de 3. La pantalla de la instrumentación tiene 10,25 pulgadas, me parece que es menos original que la del Renault 5, creo que los gráficos además son buenos, pero son mejores en el francés. Ahora bien, este te expone los datos de una manera mucho más sencilla y además también funciona más rápido. Simplemente cambia el color un poquito en función del modo de conducción, y la pantalla del sistema de infoentretenimiento creo que tiene una integración peor que en el modelo Galo, puesto que sobresale más del salpicadero. Y digamos que en el propio sistema de infoentretenimiento le voy a dar un empate técnico, porque es verdad que el Renault 5 está muy afinado en ese sentido, pero es que este va muy bien también. Siempre he defendido que los del grupo Hyundai Kia hacen unos sistemas multimedia muy buenos, porque son simples, son fáciles de manejar, tienen conectividad total con Android Auto, con Apple CarPlay y encima van súper rápidos. Quizá si situase un poquito por encima el de Renault 5 sería únicamente porque tiene integración con los mapas de Google, pero por lo demás me parece que están a la par. Además, aquí en la consola central también hay botones físicos para la instrumentación y para el sistema de audio. De nuevo pongo un pelín por encima del Renault 5 porque tiene el sistema Harman Kardon, pero este también suena bastante bien y me parece que es súper intuitivo manejarlo todo. Y además los asientos son calefactables en esta versión Max, que encima no es ni siquiera al tope de gama, por lo tanto en ese sentido mejor por parte del Hyundai. Carga inalámbrica para teléfonos móviles, puertos USB, tiene uno de tipo C y otro normal y toma de 12 voltios. Me gustan más las terminaciones en general de Renault 5, puesto que está tapizada en cuero, y aquí lo que me encuentro es plástico duro, porque también es verdad que el Renault 5 tiene negro piano y este Hyundai Inster, y aquí sí que gana el coreano. Los ajustes son tan buenos como en el Renault 5 y en general, si tuviera que elegir uno de los dos interiores, te diré que me quedo por un poquito de nada con el del Renault, pero por favor, estaría bien que le quitaran el negro piano. Entrar en estas plazas traseras del Renault 5 me parece sencillo, puesto que tiene un buen acceso por hueco, que es grande, y por apertura de puertas, que te diría que se abre en 80 grados más o menos. Y luego una vez dentro sí que es un coche que se nota que tiene 3,92 metros de longitud, porque yo no es que vaya apretado en estas plazas traseras, pero me parece que es la altura límite. De hecho mide 1,80, asiento delantero colocado para mi posición y bueno, quizá alguien de 1,82 como mucho podría ir cómodo en estas plazas. Eso sí, recomiendo que vayan 2 personas en vez de 3, porque la parte central, a pesar de que tiene un buen mullido tanto para el culo como para la espalda, digamos que por anchura ibas a ir un pelín apretado. Además me gusta que no haya un montante en la parte central y que el suelo sea completamente plano, puesto que a la hora de colocar los pies se agradece. Eso sí, tienes que tener en cuenta que va sentado un poquito alto en este coche, y es que se nota que las baterías están justo debajo del piso. No hay doble salida de climatización, no hay puertos USB y digamos que en este sentido es un interior trasero bastante simple, pero me parece cómodo y sencillamente funcional.
Si hablamos de plazas posteriores, aquí no hay discusión. El Hyundai Inster se come con patatas al Renault 5. Para empezar, la apertura de la puerta es un pelín mayor, pero es que el hueco es mucho más grande. Y encima, una vez dentro, huelga decir que este coche está homologado para 4 ocupantes. Bien es cierto que dentro de un tiempo llegará una versión con 5 pasajeros homologados, pero, bueno, los pasajeros no, el coche para albergarlos. Pero es que aquí hay mucho más espacio y no es solo eso, sino que es un coche más pequeñito y aprovecha mejor estas plazas traseras, sobre todo porque tengo más espacio para las piernas, porque tengo mucho más espacio para la cabeza. Creo que alguien de hasta 1,90 metros de altura iría cómodo en estas plazas. El suelo es completamente plano, al igual que el Renault 5, y tampoco me encuentro puertos USB, eso sí, ni salidas de climatización independientes, pero es que encima es desplazable longitudinalmente, de forma que puedes jugar con la modularidad en función de si necesitas más espacio en estas plazas o más espacio en el maletero. Y encima tiene un huequito en la puerta que sinceramente no sirve para mucho, pero lo tiene, cosa que el Renault 5 no puede decir. Por maletero, el Renault 5, bueno, pues vamos a decir que sencillamente cumple, tiene apertura y cierre completamente manual, y me gusta que el interior del mismo sea regular, lo cual implica que a la hora de colocar las cosas es bastante sencillo, pero tienes que salvar un escalón importante entre el paragolpes y el piso del propio maletero. Además tiene 277 litros de capacidad, que me parece que no está mal para sus dimensiones, pero podría estar un poquito mejor aprovechado. Además puedes abatir la fila de asientos posterior en disposición 60 y 40 y obtener así 959 litros. Se queda a un tris de los 1000 y cuenta con ganchitos por si tienes bolsas, mochilas o cualquier otra cosa que tenga asas y prefieres que no bambolee durante la marcha. Pero aquí, para el día a día, da de sobra. Eso sí, si vas a hacer un viaje, que sepas que te caben quizás 3 maletas de mano y alguna que otra mochilita. Y en maletero te diría que está más o menos a la par, puesto que este Inster tiene 280 litros de capacidad. Pero eso sí, tienes que tener en cuenta que es una cifra que obedece a la posición de los asientos más echada hacia adelante, lo cual implica que si los echas hacia atrás pues tienes menos capacidad. Aún así, me parece que las formas interiores son muy regulares, que tiene un doble fondo funcional, no como el Renault 5, que no tiene prácticamente doble fondo, y eso sí, tienes el piso del maletero prácticamente al ras del paragolpes, tiene menos fondo que el Renault 5. ¿Qué ocurre? Que la cifra que te he dado de 280 litros es contando absolutamente todo el espacio. Si abates la fila de asientos posterior en disposición 50-50, pues tienes un poquito más de 1000 litros. Y aquí no me encuentro ni anclajes para red de carga, ni ganchos para mochilas, bolsas, etcétera. Nada, es un maletero funcional, pero por lo menos las formas interiores son bastante regulares y creo que para un coche de su envergadura está bastante bien. Así que dejémoslo en un empate. Conduciendo empiezo por el Hyundai Inster, un coche que reconozco que sorprende muchísimo, muchísimo, porque es un vehículo en donde cuando lo miras no te esperas que tenga ese aplomo en carretera, ese asentamiento en curva, que sea un coche que dinámicamente va tan bien, porque es un coche que pesa poquito, son 1433 kilos, pero es que a pesar de que tiene una altura relativamente considerable, es como una especie de cuadrado, una cajita con ruedas, pero es que me parece que su puesta a punto, como te digo, es espectacular, y es que se mueve ya no solo entre el tráfico, sino a velocidades altas de carretera nacional o autopista, muy bien, y para nada se siente un extraño al salir de la ciudad. Así que sí, siempre que tengas autonomía suficiente, vale para viajar. Y voy ahora con eso precisamente. Tiene 360 kilómetros según el ciclo WLTP en esta versión Max Cross, con batería de 49 kWh de capacidad. Por supuesto, etiqueta cero de la DGT y un consumo medio homologado de 15,1 litros, iba a decir, 15,1 kWh a los 100 kilómetros. ¿Lo cumple? Pues mira, yo te diría que sí. Si te pesa un poquito el pie, te vas a ir a 16,5, 17 como mucho. Así que en estos términos es un coche que me resulta muy eficiente. Por prestaciones va normal, tampoco es que vaya sobrado, pero no está mal. 10,6 de 0 a 100 segundos, que está bastante bien, y luego también una velocidad punta de 150 km por hora, que para circular legalmente te sobra. Además tiene una recarga en corriente continua de media hora para pasar del 10 al 80%, y si vas a cargar tu coche en una toma de 11 kilovatios de potencia, la típica que instalas en tu casa, que es lo que deberías hacer si te compras un coche eléctrico, tarda un poquito más de 4 horas y media en llenar su pila al completo. La suspensión tiene un talado más bien firme, tirando a firme, pero no es incómoda ni muchísimo menos. Y este coche balancea muy poco. Lo que pasa es que como su centro de gravedad está en una zona inferior del vehículo, debido a que el peso de las baterías se lleva todas las inercias del vehículo, pues
hace que, como te digo, no haya un balanceo acusado a la hora de cambiar de apoyo en curva. Igualmente, la dirección me parece que tiene un buen setup, porque realmente está enfocada a ciudad, es relativamente blandita por asistencia, pero no percibo juego muerto ni que sea la típica dirección que tienes que girar mucho al principio para que las ruedas empiecen a moverse. Además, por aislamiento me parece top, está muy conseguido tanto por viento como de rodadura. Sobra decir que de motor no suena absolutamente nada, y también tiene una cámara de marcha atrás o 360 que tiene una calidad sublime. Para ser un coche utilitario está realmente bien. Y los modos de conducción, como te podrás imaginar, pues tienes uno eco para consumir poco, otro normal que es equilibrado, otro deportivo para sacar a relucir todas sus prestaciones, y además adicionalmente tiene otro llamado Snow, que si está la calzada resbaladiza, pues se agradece, está bastante bien que lo tenga. Y una vez habiendo conducido el coreano, le toca el turno al francés, un coche que va fenomenal. Va fenomenal, y el Lister también, pero si tuviera que decantarme por uno de los dos, te diría que este va un poquito mejor. Digamos que el Lister es un sobresaliente bajo y este es un sobresaliente alto, que quizá no llegue a la matrícula de honor, precisamente por esa forma de digerir el eje delantero, sus 150 caballos de potencia en modo deportivo, puesto que a la salida de las curvas, digamos que le falta un poquito de transmitir al asfalto y se nota a través del volante, pero por el resto de cosas es un coche que, de nuevo, aplomo, sensación de seguridad, de asentamiento en la carretera, es top. Por aislamiento también le pasa lo mismo que al Lister, es fenomenal, no hay ruido del viento chocando con espejos, que siempre es un punto crítico, con la carrocería, ruido de rodadura, alta velocidad, fenómeno. La verdad es que me ha encantado, y además este tiene, con respecto al Lister, una cosa que me ha gustado más, y es que transmite cosas. Es un coche eléctrico con alma, y eso es realmente difícil de encontrar. Lo transmite como a través de la dirección, que tiene un peso bastante bueno, lo transmite a través de los pedales también, que tienen un tacto muy orgánico y natural, y notas lo que está pasando debajo de los neumáticos, algo que agradezco sobremanera. El trazado de la suspensión es más bien firme, pero no es un coche tampoco incómodo, y posiblemente el Lister gane a la hora de tener un poquito menos de inercia, porque pesa 100 kilos menos y mide 7 centímetros menos, y eso vamos a poner que en una carreterita de curvas se nota, y en la ciudad pues oye, un poquito de que también. Así que si vas a circular solo por ciudad, el Lister es un pelín más recomendable, pero vamos, es que los dos tienen una capacidad de adaptación a todo tipo de vías bestial. ¿Qué ocurre con este en términos de prestaciones? Pues que es mejor que el Lister porque tiene más potencia. Son 150 caballos y 245 Nm de par motor máximo, y esto le lleva a alcanzar los 100 km por hora desde parado en 8 segundos exactos. Eso sí, la velocidad punta es la misma que la del coreano, 150 km. Y el consumo medio también es el mismo, 15,1 kWh a los 100 km, que me parece también fácil de cumplir. Si lo haces por ciudad puedes bajarlo, y además también depende mucho de tu tipo de conducción y de lo que te pese el pie. Pero el modo de conducción lo puedes cambiar entre deportivo, eco, normal o confort o estándar, que es el más equilibrado, y el perso, que es el personalizable, y puedes configurar todos los parámetros como a ti más te guste. Y su batería, pues en corriente continua a 100 kilovatios de potencia, carga del 10 al 80% en media hora, y tarda un pelín menos en la toma de 11 kilovatios que he comentado en el Lister, puesto que ese se va un poquito por encima de las 4 horas y media y este tarda 4 horas y media exactas. Pero como siempre digo, si te vas a comprar un coche eléctrico o híbrido enchufable, en definitiva un coche que se pueda enchufar, ten enchufe en casa y una toma de carga, porque si no, no tiene ningún sentido. Y además, con el rango que ofrece este Renault 5, es que puedes circular en tu día a día sin problema. ¿Hacer viajes? Bueno, pues también, la verdad es que sí. Llegamos al final de esta comparativa que a priori podría parecer bastante ajustada, pero cada uno de ellos tiene diferencias muy marcadas. Por ejemplo, a nivel dinámico me parece que los dos están a un nivel muy elevado y los pondría más o menos en un empate. Por aprovechamiento del espacio interior, sin duda, el Lister le pega sopa con ondas al Renault. Un Renault que por calidad interior, quitando el negro piano, te diría que está mejor que el Lister, y en general, por infoentretenimiento, tecnología, ayudas y demás, los dos van bastante bien servidos. Cada uno tiene sus particularidades, especialmente en diseño, en donde ahí creo que sí que el Renault da el do de pecho, a pesar de que el Lister
bueno, pues puede parecer un coche feote de primeras, luego reconozco que entra bastante por el ojo. En cualquier caso, ¿cuál me ha gustado más a mí? Difícil elección y depende mucho del uso. Te diría que si voy a viajar por carretera más asiduamente, probablemente me quedaría con el Renault, sobre todo por potencia, porque puede tener más. Pero si es para ciudad, el Inster me parece que ganaría sacrificando esa parte que te he dicho del diseño tan molón que tiene el Renault. Pero bueno, ¿cómo se estructuran sus gamas? Pues en el Renault puedes elegir los acabados 5, Evolution, Tecno e Iconic Thing, que es el tope de gama, aunque ahora mismo hay unos Roland Garros, que es una versión especial que va cambiando cada año, y su precio oscila entre más o menos los 24.000 y los 35.000 euros. Todos los precios que te doy en este vídeo son PVP, sin tener en cuenta descuento, MOVES, acciones comerciales, financiación, ni nada. Por otra parte, puedes elegirlo con una batería de 40 kilovatios de capacidad, kilovatios hora, o con una de 52, que es la de la unidad de este vídeo, y además las potencias oscilan entre los 95, los 120 y los 150 caballos, mientras que la autonomía va desde los 309 hasta los 410 kilómetros según el ciclo WLTP en condiciones de homologación combinada. Por otra parte, el Inster está disponible con los acabados Class, Max y Tecno, con una batería que es bien de 42 o bien de 47 kilovatios hora de capacidad, mientras que su autonomía, la voy a mirar en la chuleta porque ya son bastantes datos, no es de 47, la grande es de 49, por cierto, va desde 327 hasta 360 kilómetros, mientras que las potencias pueden ser de 97 o de 115 caballos, que es el caso de esta versión. Y además, en los acabados Max y Tecno lo puedes escoger con esta versión Cross, que digamos que tiene una estética así, pues más aventurera, más tipo crossover. Mientras tanto, sus precios arrancan en 25.000 y llegan hasta los 32.700 según la web del fabricante coreano. Pero ahora es el momento de que me digas qué opinas tú y con cuál te quedarías de los dos aquí debajo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, me encantaría que me le regalases un me gusta y que te suscribieses a este canal de YouTube, Holy Cars TV, para ver el mejor contenido sobre coches.